Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien en este domingo y los invitamos a que junto con nosotros adoremos a Jehová porque Él es bueno. En Isaías 43:3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Con este versículo, el Señor nos recuerda que Él dio todo por nosotros, incluso a su propio Hijo. Así que los invito a que con ese mismo agradecimiento le mostremos a Él con nuestra alabanza. Bueno, buenos días a todos. Ya les dieron la bienvenida y queremos alabar al Señor juntos. Amén. Ahí desde donde tú estás, dile al Señor que quieres alabarle, que quieres levantar su nombre, porque como dijo George, Él es bueno y Él dio todo por ti y por mí. Dile: tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos a levantar su nombre. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias, Dios, porque juntos podemos levantar tu nombre, exaltar tu poderío, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar seguros, en ti podemos tener un descanso pleno, Padre. Y en esta mañana queremos entrar en tu presencia, Señor. Que tú, Señor, seas el que dirija nuestro caminar. Queremos estar sumergidos en tu presencia, Señor. Solo estar en tu presencia, donde podemos tener paz, donde podemos tener, Señor, descanso. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación voy
siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Dile, yo quiero estar. Yo solo quiero estar donde tú estás. Viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás. Viendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Dile, yo quiero estar contigo. Morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás. Gracias, Señor, porque hoy queremos adorarte y sabemos que tú escuchas nuestra adoración, Señor. Gracias por estar, por siempre estar, por amarnos, por dar todo por nosotros, porque a tus ojos somos de gran estima, porque tú nos amaste con ese amor verdadero, con ese amor perfecto que no existe en ningún otro. Gracias porque en este momento, Señor, donde está cada uno de mis hermanos, se puede sentir tu presencia, se puede sentir tu amor, Señor. Gracias porque estás tú, mi Dios. Tu presencia está en cada lugar donde está un hijo tuyo. Y gracias porque nuestro mayor anhelo es estar donde tú estás, Señor. Es buscar tu presencia, es buscar tu rostro, Señor. Solo en ti hay vida eterna. Solo en ti tenemos la entrada a una vida llena de abundancia
abundancia de amor, solo en ti, Señor. En ti se encuentra todo. Tú eres el único camino, verdad y vida, mi Dios. Queremos estar contigo, comiendo de tu mesa, rodeados de tu gloria, porque solo en ti, Señor, hay vida y paz. Queremos estar donde tú estás. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, dile al Señor: quiero estar donde tú estás, porque tú eres mi fuerza, Señor. Así como decía este canto, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi canción. Y aunque yo débil sea, en ti fuerte soy. Queremos estar contigo, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque nos inundas de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Buenos días, bienvenidos a Autoridad y Vida Abundante. Esta es su casa. Estamos muy contentos, muy llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Esperamos que todos ustedes también sientan ese poder del Espíritu Santo en su vida, en sus corazones, y que podamos nosotros tener un discernimiento pleno de lo que es el mensaje del día de hoy, lo que el Señor nos ha enviado como mensaje para este día. El mensaje de hoy se llama Vivir con sensatez. Y para empezar, acompáñenme por favor a orar. Padre, te damos gracias en este día. Muchas gracias, Señor, porque tú todo lo facilitas para que nosotros, tus hijos, podamos comprender tu palabra, Señor, podamos acercarnos a ti, clamando, pero antes bendiciéndote, Señor, alabándote, adorándote y sobre todo exaltando tu santo nombre. Te damos gracias, gracias Padre por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias por este tiempo en el que tú, Señor, permites que nos reunamos, que a pesar de las circunstancias, del entorno que nos rodea, estamos siempre con un corazón alegre, lleno de esperanza, lleno de fe y también, Señor, contentos porque sabemos en quién creemos, que eres tú, el único Dios vivo, verdadero, el soberano del universo, el creador de todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que extiendas tu mano poderosa, que extiendas, Señor, el alcance de tu palabra a todos aquellos que vean, que escuchen este mensaje. Y te damos gracias porque estamos aquí reunidos precisamente para recibir tu mensaje, entender tus cualidades para aplicarlas por obra en nuestras vidas y ser cada día más semejantes a Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje de este día se llama Vivir con sensatez y nos referiremos concretamente a que pues por el entorno que vivimos, que estamos viviendo ya en este tiempo, 7 meses, hemos aprendido cosas nuevas porque ha sido un tiempo totalmente diferente para todos.
como hemos dicho, el desafío más importante, el desafío más grande, el reto más grande que hemos tenido es el reto de la convivencia. Y por eso este mensaje, Vivir con Sensatez, nos lleva precisamente a comprender lo que dice la Escritura de cómo un hijo de Dios tiene que vivir, qué es lo que debe servir como base precisamente para vivir con sensatez, para vivir una vida que agrade al Señor, una vida que glorifique a Dios con la conducta de cada uno de nosotros. Y para empezar, quiero que abran sus Biblias en el libro de Tito. Tito, cuyo nombre significa honorable, fue un discípulo del apóstol Pablo, que llegaron a crear una relación tan cercana precisamente por la forma de ser de Tito. Tito era de padres gentiles y sin embargo rápidamente pudo captar, pudo entender el mensaje del evangelio, pudo entender el mensaje de la resurrección de Cristo, pudo entender el mensaje de la salvación. Y Pablo le dirige una carta donde pues le da algunos consejos, porque el trabajo de Tito pues no fue un trabajo muy fácil que digamos. Tito fue un joven pastor que enfrentaba una situación difícil, una situación nada envidiable, porque tenía como tarea el poner en orden la iglesia en Creta, una iglesia que había recibido el evangelio, que ya tenía cierta madurez, pero que se encontraba en una completa desorganización. Pero lo más delicado era que también estaba bajo una fuerte influencia inmoral, que esta era una característica especial de la cultura cretense. Entonces Pablo en esta carta apunta a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los ancianos a la excelencia espiritual para que pudieran ser ejemplos vivos de la doctrina de Cristo. Así es que acompáñenme por favor al libro de Tito y vamos a leer del capítulo 1 los versículos 12 y 13. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960 y como lo hacemos en cada mensaje, recomendamos que cuando tú vengas a escuchar, cuando tú estés escuchando un mensaje, cuando asistas a tu congregación o asistas a la congregación, pues que lleves una Biblia, que lleves papel, que lleves lápiz, que lleves pluma, que anotes las citas que te llamen la atención, que anotes los versículos y que tú también le des seguimiento a los mensajes. Hay que recordar que cada mensaje es Dios hablándonos. Cuando una persona un predicador empieza a hablar de su vida y empieza a hablar de cosas, de situaciones, pero no abre la palabra de Dios, pues quiere decir que la predicación se va a fundamentar en la filosofía, en los pensamientos, en las costumbres, en la cultura de una persona. Aquí nosotros estamos precisamente para transmitir la palabra del Señor. Y para transmitir la palabra del Señor necesitamos tener nuestra Biblia abierta y hablar lo que dice la palabra, hablar lo que es el mensaje de Dios, ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Y lo que Dios quiere hablarnos en este día es precisamente vivir con sensatez. Así es que vamos a Tito, capítulo 1, versículos 12 y 13. Decía yo que Pablo hizo hincapié precisamente en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los ancianos, para que por su conducta dieran testimonio de lo que era la vida en Cristo. Ellos debían trabajar en los aspectos personales, prácticos de la salvación en sus vidas diarias. Y también Pablo hacía referencia a que la obediencia precisamente a la Escritura les iba a llevar a las buenas obras y a una conducta ejemplar. Algo deseable, algo provechoso, pero que tristemente los creyentes parecían estar bastante lejos de cumplir precisamente con esas recomendaciones. Pablo cita el comentario de uno
de los filósofos de la época, un poeta y filósofo llamado Epimenides, que dice que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Una descripción que nosotros podemos aplicar hoy en día también a la cultura, a la sociedad en la que vivimos. Así es que vamos a Tito, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, haciendo referencia precisamente a este comentario de Pablo, del poeta Epimenides, que dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y también Pablo advierte acerca de aquellas personas, aquellos creyentes. En el versículo 16 ahí mismo dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, que si nosotros eso lo aplicamos hoy, podemos darnos cuenta que hay personas que profesan conocer a Dios, profesan conocer a Cristo, es más, conocen la Escritura, dicen versículos de memoria, pero con los hechos niegan precisamente ese conocimiento que tienen del Señor. Sus hechos son abominables, son rebeldes y son personas reprobadas en cuanto a toda buena obra. Entonces, el trabajo de Tito era cómo hacer que ellos volvieran precisamente a su camino, que volvieran nuevamente a creer en Cristo, a tener buenas prácticas, a que se alejaran de la inmoralidad. ¿Cómo podía Tito forzarlos a ser obedientes? Y solo había una fuerza que podía cambiar las cosas, y esa fuerza era la gracia. Pablo explicaba precisamente que la gracia de Dios se iba a manifestar en cada uno de los creyentes para salvación de todos los hombres. Entonces, aquí Pablo hace una referencia, y nosotros lo podemos ver en nuestra sociedad del día de hoy, porque se refiere precisamente a cristianos carnales. ¿Cuáles son los cristianos carnales? Los que son débiles en la fe, aquellos que son como bebés espirituales, que tienen convicciones de lo que es Cristo, convicciones de la fe, convicciones del Evangelio, pero con ciertas concesiones. ¿Qué es esto de ciertas concesiones? Que se permiten ciertas cosas que no están permitidas en la palabra para llevar una especie de vida doble. Una vida, una forma de vida en un lugar, una forma de vida en otro lugar. Estos son los cristianos carnales, débiles en la fe, son bebés espirituales que falta que maduren, que se enfocan en las cosas que les dan placer y tranquilidad, pero también que son altamente influenciables por la cultura y por las costumbres. Es personas que les interesa más la moda, que les interesan más las costumbres de las personas, no fallar, las costumbres del mundo, y ellos viven de acuerdo a una cultura identificada con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos no es muy amigable para las personas nacidas de nuevo, no es muy amigable para los hijos de Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir en una cultura cuyo estilo de vida es tan diferente al nuestro? ¿Cómo podemos vivir en una cultura llena de costumbres, llena de ritos, llena de ceremonias que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, en donde lo más importante son las costumbres, cumplir con las costumbres, cumplir con las ceremonias, cumplir con los ritos, antes que hacer caso de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos vivir sin ser atrapados por esa cultura, por esas costumbres, y cómo podemos evitar ser arrollados por ella? Hoy en día nos damos cuenta de lo que está viviendo nuestra
generación, a lo que se están enfrentando los jóvenes, que desviados precisamente, atraídos, seducidos por las cosas del mundo, están viviendo vidas que prácticamente los están llevando a la autodestrucción, los están llevando a la muerte, porque se han alejado del Señor, han decidido acercarse más al mundo, han decidido acercarse más a las costumbres del mundo, cumplir con la cultura del mundo, con la influencia de la sociedad, de una sociedad cada vez más perversa, cada vez más perdida, que nos lleva precisamente a un barranco, a un precipicio, en donde lo que el diablo busca de toda esta generación es precisamente la muerte. ¿Cómo? Alejándonos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, primeramente por lo que se vivía en las casas, en las familias, a las costumbres, a los ritos, a las ceremonias, cosas que vienen de años atrás, pero que no están en la Biblia, que no tienen un sustento bíblico, que no tienen un sustento en la palabra de Dios. ¿Cómo sobrevivir sin terminar arrollados por la cultura, por las costumbres, por los ritos, por las celebraciones? Tito ahí mismo en el versículo 5 dice: por esta causa, por todo lo que estaba viviendo la sociedad cretense, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que lo arreglaras y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces decía yo que Pablo envió a Tito a Creta, un lugar muy difícil para un pastor joven, ya que era una sociedad terriblemente inmoral. A quienes Tito escogiera como ancianos deberían ser personas fuertes e irreprochables, que no se dejaran influenciar por la corrupción que los rodeaba. De igual modo, hoy nosotros vivimos en una sociedad que se aleja cada vez más de Dios. Vivimos en una sociedad corrupta, por lo que nosotros debemos permanecer firmes y llevar vidas que verdaderamente agraden al Señor, para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros y sean salvos. Vayamos por un momento a lo que viene siendo lo que la Biblia habla de las culturas, de lo que la Biblia habla, lo que la Escritura nos habla de las costumbres. Y vamos al libro de Jueces, al capítulo 11. Jueces está en el Antiguo Testamento. Y el libro de Jueces empieza después del libro de Josué. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, versículo 40. Jueces 11, 40. Dice la Escritura, dice el versículo 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. Aquí lo que estamos viendo es, dice, y se hizo costumbre. Y se hizo costumbre. ¿Por qué se hizo costumbre? ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito, una manera de ser, algo diferente, un uso habitual de algo, ¿sí?, que se va convirtiendo en hábito y con el paso del tiempo llega a ser tan real que hay un dicho popular que dice que toda costumbre se convierte en ley. Pero la Biblia no nos habla de esto. La Biblia lo que nos habla aquí, lo que estamos viendo es cómo se hacen las costumbres. Dice, y se hizo costumbre en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, Jefté tuvo un problema. Jefté era un juez de Israel, tuvo un problema y cometió una locura. Él ofreció que si vencía precisamente a sus enemigos, iba a ofrecer en holocausto a la primera persona que llegara después de vencer a sus enemigos, cuando llegara él a su ciudad. Y cuando él va llegando a su ciudad, quien lo recibe es su propia hija, su única hija, que sale danzando para él. Obviamente Jefté, cuando la ve, pues se sintió morir. Y ahí Jefté habla con su hija por la desgracia que se da cuenta de lo que iba a suceder por sus palabras. La muchacha, pues
atendiendo a la promesa que hizo Jefté a Dios por haberle dado la victoria sobre el enemigo, se hizo costumbre en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él presentó a su hija en sacrificio al Señor. Y si vemos antes de este tiempo, nadie absolutamente se iba 4 días al monte por el campo a llorar a una víctima, a una persona que iba a ser sacrificada. Nadie. Dice la Escritura, como vemos aquí, que a partir de ese día, esto se estableció, se hizo una costumbre en Israel entre los jóvenes, que las chicas se fueran en el campo llorando, endechándose como le había ocurrido a la hija de Jefté. ¿Este es un hecho bíblico? Claro que no. ¿Es algo que Dios le dio a Moisés para que lo hablara al pueblo de Israel? Por supuesto que no. Esto fue una costumbre que surgió precisamente de un hecho de un padre donde Jefté hizo una promesa, cometió una locura con esa promesa. Las costumbres llegan a formar parte de la cultura de un lugar. Pero una cosa son las costumbres y otra cosa es la palabra de Dios. La palabra que nos ordena, la palabra que nos enseña, la palabra que nos guía, es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros quien nos tiene que guiar es Dios, no las costumbres. Los años que se llevando a cabo costumbres, fiestas, celebraciones, no quiere decir que sean cosas establecidas por la palabra. Y vemos cómo, allá adelante en Isaías capítulo 2, Isaías, uno de los profetas mayores, Isaías en el capítulo 2 también nos habla de lo que son las costumbres. Isaías capítulo 2, y vamos al versículo 6. Dice Isaías 2, versículo 6, dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Aquí lo que está diciendo, dice, están llenos de costumbres traídas del oriente. Y este era uno de las advertencias que más hablaba el profeta Isaías, precisamente a todas las personas, a todo el pueblo de Israel durante su ministerio. Decía, ustedes se han llenado de costumbres, no con una costumbre que tiene un sustento bíblico, sino costumbres importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada en lo que ustedes deban hacer. Nosotros vemos cómo esas costumbres importadas pasaron a formar parte precisamente de la cultura por la repetición año tras año de lo que se veía venir. Y hoy nosotros lo vemos también. En este mes de octubre está por celebrarse una fiesta pagana, una fiesta extranjera que llegó al país. Y llegó al país y se empezó a celebrar año con año, hasta que llegó a hacerse una costumbre. La fiesta, ya saben a qué fiesta me refiero. Una fiesta que tiene un origen pagano. Vamos a Jeremías capítulo 10, allá adelantito. Jeremías capítulo 10 y vamos al versículo 3, que dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Aquí se está refiriendo precisamente a la elaboración de ídolos, los falsos dioses. Y Jeremías está diciendo que las costumbres de los pueblos son vanidad. Habla precisamente de la idolatría que era una costumbre y que sigue siendo una costumbre, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos, que no adoran al único Dios vivo y verdadero. Los pueblos paganos que adoran precisamente a ídolos falsos. Y aquí es donde nosotros vemos precisamente cómo el pueblo de Israel estaba sumergido precisamente en las costumbres, se fue sumergiendo en las costumbres de cada uno de sus enemigos, de los pueblos paganos que los rodeaban. Vamos a Ezequiel capítulo 11, y vamos a leer el versículo
el versículo número 12, Ezequiel 11, versículo 12, dice la Escritura: dice, y sabéis que yo soy Jehová, porque no, permítanme porque ya me falta un poquito la luz. Ezequiel, capítulo 11, versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que los rodean habéis hecho. Son las costumbres que están viviendo, practicando, no los estatutos, no los decretos, ni las fiestas, ni las celebraciones que Dios ha ordenado, que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuántas veces a través de la historia de la humanidad nosotros se ha visto el poder de Dios? ¿Cuántas veces se ha visto el poder de Dios y los pueblos no se convencen de ese poder? Los pueblos siguen atendiendo a sus dioses paganos, que son ídolos que no oyen, que no ven, que no sienten, que no escuchan. Podemos recordar el episodio donde el profeta Elías hace un reto, un desafío precisamente a los profetas de Baal. Y donde finalmente el profeta Elías se lleva la victoria porque Dios lo respalda y los profetas de Baal no hicieron más que el ridículo. Entonces, hoy en día nosotros podemos aplicar esto a nuestra sociedad. ¿Cuántas personas, hijos de Dios, no están viviendo precisamente como dice aquí Ezequiel? Viven según las costumbres de las naciones que los rodean. Viven según las costumbres de quién, de sus vecinos, las costumbres de sus amigos, las costumbres de la sociedad, las costumbres de la moda, las costumbres de los artistas, las costumbres de los deportistas. O sea, se han rodeado de costumbres que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y por eso vemos ese alejamiento de la sociedad cada vez más del Señor. Una sociedad corrupta, una sociedad que está yendo en una bajada sin freno, en un desfiladero, precisamente por asumir esas costumbres. Y aquí lo que vemos es como Ezequiel dice: en lugar de que ustedes vayan y por la obra, por la conducta de ustedes vean el poder de Dios en sus vidas y que la gente se convierta a ustedes, no, ustedes se convierten a ellos. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar precisamente por esas costumbres de las personas que los rodean. Ustedes han terminado convirtiéndose a ellos, han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su manera de conducirse. Por eso, cuando Pablo habla con Tito y precisamente le está dando este consejo, un trabajo, como decíamos, un trabajo nada fácil, un trabajo difícil para este joven pastor, de tener que cambiar lo que ya se estaba haciendo una costumbre en la cultura de Creta. ¿Y cuál es la solución? Sabemos que la solución es Cristo para todo esto, pero cuando Pablo escribe esta carta a Tito, le habla, y dentro de las características de las personas que Tito debe buscar precisamente para reforzar y seguir con la obra de Dios, le manda precisamente una de las características, viene en el versículo 9 de Tito 1. Dice que sea retenedor de la palabra fiel, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí es donde nosotros podemos ver lo que es la fidelidad. Nosotros sabemos que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí Pablo está hablando con Tito y le dice: las personas que tú nombres como ancianos de la iglesia, las personas que te van a ayudar a organizar la iglesia, las personas que te van a ayudar nuevamente a enseñar, a madurar a todo el pueblo de Creta, son personas que tienen que ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, un retenedor, ¿qué es retenedor? Un retenedor es
lo utilizamos nosotros como una concepción espiritual, una concepción mental, pero con características espirituales. ¿Por qué? Porque considera una firme adhesión a la fe, una firme adhesión a la fe a Jesucristo, porque es sostener algo, es dirigir hacia algún lugar, dar atención, sujetar firmemente a Cristo Jesús, sujetar firmemente la palabra de Dios. Y también vemos cómo hay algunas escrituras que nos hablan de lo que es ser retenedores. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 5 dice: mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es una retención de la palabra que escucharon, retienen la palabra que escucharon. En 2 de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, otro discípulo de Pablo, nos dice en la carta que Pablo le envía: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en 1 de Corintios 15:12, carta también de Pablo, de 1 de Corintios 15:2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces aquí tenemos la clave para vivir con sensatez. ¿Cuál es? Primero, que la persona tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otras personas con una sana enseñanza, convencer a los que contradicen, no estar hablando cosas internas, no hablar de sus experiencias, no hablar de su vida, sino del que tenemos que hablar es de Cristo Jesús. Ese es el trabajo que el Señor nos ha encomendado como una misión para todos los que somos hijos de Dios, que a quien tenemos que presentar siempre es a Cristo. No tenemos que presentar a un pastor, no tenemos que presentar a la iglesia, tenemos que presentar a Cristo Jesús. Y la característica que Pablo le dice a Tito, precisamente para vivir con sensatez, ¿qué necesita la persona? Ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y vemos cómo a lo largo de los evangelios nos habla también de características que debe tener la retención de la palabra oída. ¿Por qué? Porque hoy también hay mensajes que escuchamos nosotros, hay una Biblia audible en la cual nosotros estamos escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque se habla de que la que cayó, la semilla, la palabra que cae en buena tierra son esas personas que con corazón bueno y recto retienen esa palabra que han escuchado y dan fruto con perseverancia. Recordemos que todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo bueno que recibimos, ¿de quién lo recibimos? De Dios. Y como lo recibimos de Dios, es un fruto que debe darse, debe multiplicarse, debe llevarnos a dar un fruto que se expanda, un fruto que presente una cosecha abundante. También lo que dice 2 de Timoteo, que sea una palabra que se retenga de una firme adhesión a la fe, porque le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:3, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, retén la forma de las sanas palabras. Si nosotros estamos hablando palabras sanas, palabras que edifican, palabras que construyen, esas palabras hay que retenerlas. Sí, porque son palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y también en 1 de Corintios, Pablo dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí nos habla de dos cosas. Por un lado, que escuchemos esa palabra, la retengamos, pero también que nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque no creímos en vano. Nosotros creímos en esa palabra, creímos en el Evangelio, creímos en Cristo Jesús. Entonces, para ser un retenedor de la palabra se requiere mantenerse firmemente adherido y aplicar fielmente la palabra de Dios en tu vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Para vivir con sensatez necesitamos ser retenedores de la palabra, que esté en nuestra mente y que la palabra aflore, que brote cada vez que nosotros estamos enfrentando una situación, una circunstancia. Una palabra que debe mantenerse. ¿Por qué? Porque hace que nosotros estemos adheridos precisamente a Cristo Jesús, y que apliquemos fielmente la palabra de Dios a cada circunstancia o situación. Y esto es absolutamente esencial para vivir una vida que agrade al Señor, porque la Biblia es nuestro manual de vida.
¿Sí? Dice Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el corazón. Entonces, mediante el poder del Espíritu Santo, las Escrituras te van a transformar, las Escrituras te van a equipar en la sana doctrina para que tú también en un momento determinado puedas enseñarle a otros y también protegerte de quienes se oponen al Señor. Ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, nos muestra también la cultura de esa época que poco tiene de diferencia con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nuestra sociedad, al igual que la sociedad de Creta, está llena de filosofías vacías, está llena de promesas de esto y de aquello, de cosas que sucederán, cuando la mayoría de las veces es pura palabrería dicha por gente mentirosa y que habla tonterías, como dijo el profeta. Hoy vivimos y enfrentamos una cultura corrupta que cree que se pueden violar los principios de Dios sin tener que correr riesgos por las consecuencias. El mensaje de nuestra cultura hoy, ¿cuál es? Tú puedes hacer lo que quieras y no te preocupes por las consecuencias, porque no hay consecuencias negativas. Así que vivimos en una cultura basada en costumbres que, aunque las practiques la mayoría de la gente, no significa que sean buenas. ¿Cómo puedo vivir en una cultura cuyos tentáculos penetran en cada rincón de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra vida, y todavía tratar de sobrevivir a ella? La clave es un ser retenedor de la palabra fiel. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios ya no está cerca de ti, cuando la has dejado olvidada, cuando ya no está en tu mente, cuando ya no está en tu corazón, eres fácil presa de la cultura, de las costumbres, eres fácil presa de Satanás. Por eso, yo te invito a que si quieres vivir con sensatez, medites en esta escritura, todo el libro de Tito. Es un libro muy pequeño, son 3 capítulos, y todo en él es Pablo recomendándonos lo que son precisamente los consejos que como hijos de Dios nosotros seamos diferentes a la gente que vivía en Creta, que no es muy diferente de la gente que hoy podemos ver en nuestra sociedad. Hoy nosotros nos damos cuenta precisamente de todo lo que hace falta en el corazón de las personas. Lo que vemos son consecuencias de lo que el diablo ha traído para nosotros. La desobediencia a la palabra de Dios, un rechazo a Jesucristo, el crecimiento del orgullo en las personas, el crecimiento de la soberbia, el crecimiento del egoísmo, el crecimiento de la codicia, el crecimiento de la avaricia, el crecimiento de la infidelidad, el crecimiento del exaltarse a uno mismo, lo que el mundo recomienda, que el poder, la violencia, la agresividad, la fama, la fortuna, el dinero, es lo que debes buscar tú en lugar de buscar a Dios. Cosas muy diferentes a lo que establece la Escritura, cosas diferentes a lo que plantea la palabra de Dios. Por eso, si nosotros queremos vivir una vida con sensatez, si tú quieres vivir con sensatez, retén la palabra del Señor, retén la palabra fiel tal como ha sido enseñada, que hable sana doctrina. La palabra de Dios te ayuda precisamente a enseñar a otros a conocer a Cristo, a recibir la salvación que tanto necesita el mundo, a recibir el regalo de la vida eterna, y te protege contra los que atacan precisamente al Señor. Hoy vemos nosotros las consecuencias de vivir en un mundo corrupto, las consecuencias de vivir influenciados por la cultura, culturas nuevas que, como decíamos, es un evento que se empieza a repetir año por año tras año se empieza a repetir, y luego pasa de una generación a otra generación. No tiene un sustento bíblico, pero pasa a formar parte de la cultura del lugar. Y así es como vemos hoy que generalmente hay una costumbre muy arraigada en nuestro país, en nuestra sociedad, que es la adoración de los muertos. La Biblia no habla de eso, porque la Biblia habla de vida, no habla de muerte. Y todos nosotros como hijos de Dios
tenemos como prioridad el aprender a vivir. Así es que yo te animo y te invito a que vivas con sensatez, guiándote por la palabra del Señor, a que puedas ser obediente a lo que dicen las Escrituras. Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vivamos con sensatez, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, manifestando la obra de Cristo en nuestras vidas por medio del cumplimiento de su palabra, siendo obedientes a los mandatos del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por la obra tan grande, Señor, que estás haciendo en la vida de tus hijos. Te damos gracias por esta palabra en la que tú nos exhortas, Señor, a ser retenedores de la palabra fiel, a no seguir y no dejarnos influenciar por las costumbres familiares, sociales, laborales, diabólicas, que solo buscan apartarnos de ti, que solo buscan llevarnos más rápido hacia la muerte. Que el ejemplo que Pablo le da a Tito en su carta de ser retenedores de la palabra fiel, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Padre, hoy estamos unidos, Señor, humillados delante de ti, con un corazón agradecido por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo revele estas escrituras que hemos visto, retenedores de la palabra oída, retenedores de Cristo Jesús, para que se adhieran a la fe, retenedores, Señor, de tu palabra, retenedores, Padre, de la obra de Cristo en nuestros corazones. Te doy gracias, gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, y también, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que convence de pecado a todo aquel que no te ha aceptado como Señor de su vida, como Salvador personal. Oramos, Señor, porque tú haces las cosas fáciles, Padre, y que toques el corazón de aquellas personas que han rechazado a Cristo Jesús, para que vuelvan sus ojos y abran su corazón al entendimiento, Señor, de lo que es tu palabra, al gran regalo de la salvación. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque tú sellas tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que podamos meditarla, pero sobre todo para que la pongamos por obra en nuestras vidas y demos ese testimonio de que Cristo mora en nosotros, de que no nos dejamos influenciar por la cultura de nuestro tiempo, no nos dejamos influenciar por la moda, no nos dejamos influenciar por las costumbres sociales, familiares, laborales, sino que por el contrario, retenemos la palabra fiel y actuamos en obediencia a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Cartas escritas en nuestros corazones.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos en el precioso y poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.